Vamos a iniciar. Buenas noches, maestra Sandra Gumero. En esta oportunidad les saludamos del grupo número 3. En esta ocasión pues presentamos el tema teoría del aprendizaje, el cual está constituido por los compañeros Grijalva López Hugo Ernesto, Jovel González Wilfredo Antonio, Laura Calderón Wilman Alegre. ¿Qué es la teoría del aprendizaje? La teoría del aprendizaje, según algunos autores, ¿verdad? Son un conjunto de postulados que a lo largo del tiempo han transformado el proceso de aprendizaje-enseñanza, lo cual ha permitido el diseño de algunas estrategias, sobre todo en nuevos entornos que se ha cambiado la educación. Profundizando un poco acerca de lo que se va a mostrar a continuación, es un objeto de estudio al cual pues durante mucho tiempo y cada corriente ha aportado diferentes temáticas o algunas diferencias, sobre todo en la funcionalidad y acerca del poder que el estudiante o en este caso la persona pueda aprender diferentes enfoques o diferentes maneras. En resumen, el objetivo de esta clase es mostrar un conocimiento teórico acerca de lo que permite que las teorías del aprendizaje puedan llevar a un contexto de la realidad y sobre todo mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como primer punto vamos a mostrar qué es el aprendizaje. El aprendizaje como tal, a diferencia de, hay muchas diferencias de autores, pero los humanos no nacemos con unas instrucciones genéricas como tal o genéticas como tal. La supervivencia es una capacidad de aprendizaje y a lo largo del tiempo, a lo largo del desarrollo del ser humano se va adquiriendo diferentes comportamientos o diferentes habilidades que lo hacen un modo de aprendizaje y sobre todo el entorno tiene que ver con la formación acá. Pero sí menciona un concepto importante que es un cambio permanente en el comportamiento de un organismo debido a la experiencia que es la clave del aprendizaje. Por ahí menciona que la actuación exitosa requiere tanto de la naturaleza, predisposiciones genéricas necesarias. Cada ser humano tiene una forma de aprendizaje según sus padres, la forma o el entorno en que se puede convivir. Vamos a ver qué es primero el conductismo. El conductismo como tal, según la fuente Cortés Funtialba, en 2004 sostiene que el conductismo surgió como una de las principales teorías de la psicología. En un inicio, esa teoría ejerció una gran influencia en la forma en que se concebía el aprendizaje. Como tal, ¿verdad? Rechazaba algunos procesos de introspección del individuo y recalcaba la presencia del modelo externo, presente en el cual hoy en día el conductivismo o las formas de conducta atravesar un proceso muy significativo, quizás muy cambiante, sobre todo el nuevo estudiante, el nuevo enfoque de la educación. Las claves del conductivismo, vamos a mencionarlas ahorita. El análisis del aprendizaje debe basarse en fenómenos de naturaleza observable y medible, que eso es lo que ahora pues el estudiante observa, mide y sobre todo evalúa qué procesos son más significativos para él. Existe un estímulo que conlleva una respuesta. Eso lo vamos a presentar en diferentes teorías, sobre todo en la teoría de la primera que les voy a presentar de Skinner. Se descarta los procesos internos, también un pensamiento y motivación del por qué se está cambiando la conducta o por qué se inclinan por este tipo de aprendizaje. Y el aprendizaje solo ocurre cuando la conducta y si el individuo no se evidencia cambios o no hay el aprendizaje. Entonces, son concepciones o claves que nos va a ayudar a comprender lo que es el tema y sobre todo saber que estas teorías, algunas tienen algunas variantes y otras fueron aplicadas y otras no fueron aplicadas a lo largo de la historia. El condicionamiento operante. Skinner en su momento, ¿verdad? Es un psicólogo. Él definía muchas teorías acerca del comportamiento. A él le interesó mucho el comportamiento, sobre todo estudiar qué era la conducta humana. Entonces, él presentaba algunos modelos, un logro que él tuvo, ¿verdad? Fue una ley del efecto, es una probabilidad que mencionaba que ocurra un comportamiento depende de su efecto consecuencia. Él también mostraba, y aquí les muestro un esquema de cómo pensamientos reforzativos o, digamos, elementos reforzativos llevaban una recompensa. Algunos fueron positivos o los reforzamientos pueden ser positivos o negativos, dependiendo así o eh, digamos, dando, digamos, respuesta a una recompensa que disminuye el comportamiento o puede sumarle el comportamiento. Entonces, vamos a verlo más adelante en el modelo o el experimento que él hacía para explicar un poco más. Y quizás esto
de los modelos que me pareció bastante importante colocarlo. Él presentaba unas palomas al inicio en su experimento, pero concluyó también o experimentó también con ratas, ¿verdad? En este caso le llamaban la caja de Skinner. Él presentaba un comportamiento de este espécimen, ¿verdad? En el cual la rata tenía una palanca y tenía estímulos acerca de alimento. La rata bajaba la palanca y recibía alimento. Conforme cada proceso que hacía la rata de bajar la palanca, se anotaba, lo que, sobre todo en una libreta, las veces o la frecuencia que la rata podía, pues, querer alimento. Entonces veía su entorno, que no tenía, pues, nada que ver, ¿verdad? Solo bajaba la palanca y tenía comida, pero al momento que ya ella se saciaba, pues no bajaba la palanca. Entonces, ese comportamiento de recompensa bajo estímulos también llevó a un proceso, una versión en el cual al bajar la palanca había un campo de electricidad abajo, lo que le daba choques eléctricos a la lata, a la rata, lo cual pues le mejoraba el comportamiento. Entonces había siempre una recompensa, pero una recompensa negativa. Entonces ahí el comportamiento de la rata pues disminuyó porque obviamente había un efecto negativo o había un castigo, como le dicen pues también en esta teoría. Y los castigos muchas veces pues pueden ser negativos. En este caso la rata tuvo consecuencias, ¿verdad? Con sus actos, en este caso el estímulo o la, la acción que hizo la rata en este caso. Entonces, Skinner nos presentaba esto de cómo el ser humano puede tener recompensas o tener, digamos, algunos castigos dependiendo de los estímulos o dependiendo también la forma o los actos que pueda tener según su conducta o su comportamiento. Entonces, voy a ceder acá con el compañero Hugo. Es la participación de Wilmer Laura. Muchísimas gracias, Wilmer. Mi nombre es Hugo Ernesto Grijalva López y les voy a elaborar un poco más sobre el tema del condicionamiento clásico, en el que Iván Pavlov, un fisiólogo ruso, a finales del siglo XIX hizo varios descubrimientos relacionados con los estímulos y respuestas mientras trabajaba con animales, en este caso eran perros. En la siguiente diapositiva vamos a ver un pequeño experimento. Juan Pablo se había percatado que los perros estaban salivando mucho antes de que ellos recibieran su comida. Entonces, esto se le llamó el estímulo incondicional. En este caso era el alimento, porque esto no era algo aprendido, era algo automático. Ahora, lo que se estaba preguntando Pablo con esto era si era posible mediante un proceso de asociación presentar un estímulo neutro. El estímulo neutro en sí no genera ningún tipo de respuesta. Esta respuesta se genera a través de la asociación. El estímulo neutro en este caso era la campana. Cuando la campana sonaba junto con los alimentos, se presentaban los alimentos y sonaba la campana, entonces se pretendía que esto generase un nuevo estímulo condicionado. Se tiene que repetir en múltiples ocasiones. No es como si vamos a sonar la campana 1 o 2 veces y después presentamos los alimentos. Esto lo que va a resultar es una respuesta incondicional, porque son los alimentos los que están provocando la salivación del perro. Pero cuando estos se asocian una y otra vez, el perro lo relaciona. Entonces, posteriormente, la campana se convierte en un estímulo condicionado, porque esta por sí sola, sin los alimentos, genera la respuesta condicionada, que es la salivación del perro. En el condicionamiento de orden superior, lo que Pavlov se estaba preguntando es si era posible utilizar este estímulo condicionado junto con un nuevo estímulo neutro para que a través de la asociación, este estímulo neutro, el nuevo estímulo neutro, generara una nueva respuesta condicionada. En este caso tenemos nuevamente nuestra campana, pero recordemos que esta campana relaciona porque provoca en el perro, ¿qué respuesta? La salivación. ¿Y esto por qué? Porque el sonido de la campana, el perro lo asocia con alimentos, porque se presentaba la campana, el sonido de la campana junto con los alimentos. Ahora surge un nuevo proceso de asociación en el que suena la campana
que provoca la salivación junto con encender una luz, y esto se repite en múltiples ocasiones, y a través de este estímulo neutro 2 se genera esta respuesta condicionada, que es la salivación nuevamente, que se relacionó con el sonido de la campana. Otro concepto muy interesante es la generalización. En este caso, tenemos que el sonido de la campana se convirtió en nuestro estímulo condicionado. Sonar la campana provoca que el animal salive, pero recordemos que pues hay distintas campanas y estos provocan sonidos ligeramente distintos, son similares, no son iguales, entonces el animal al escuchar otras campanas, digamos distintos decibeles más o menos, también saliva. Lo que varía es la magnitud, y esto quiere decir la cantidad de saliva, las gotas de saliva, y por último brevemente la extinción. En el caso de la extinción, digamos que en lugar de utilizar una campana, yo utilicé un círculo púrpura, y este círculo púrpura se convirtió en mi estímulo condicionado. Entonces, este círculo púrpura, cuando se lo presento al animal, ¿qué ocurre? Genera una respuesta condicionada, que es la salivación. Aquí también rescatamos lo que es la generalización, porque si podemos ver en la imagen, tenemos el círculo púrpura y también una figura púrpura ovalada. Lo que ocurre es similar al ejemplo que relataba de las campanas. Las figuras son similares, entonces como el perro las asocia, también empieza a salivar. Lo que ocurre con la extinción es que cuando no se refuerza el estímulo condicionado, digamos en este caso el círculo con los alimentos, uno va desapareciendo. ¿Qué fue lo que hizo Pavlov? El círculo púrpura lo reforzó con los alimentos, mientras que este óvalo púrpura no, y el perro terminó dejando de reaccionar a este, ya no salivaba más. Buenas noches, les saluda Wilfredo Antonio Jovel González. Voy a continuar en el tiempo que me resta, decirles que otro de los enfoques, los dos enfoques que mis compañeros han expuesto, son principalmente basados en un enfoque de psicología, pero aquí viene la rama de la psicología social con Albert Bandura, que en los años 50 y 60 del siglo XX en los Estados Unidos de América hace una propuesta donde dice que todo aprendizaje humano se da en el seno de una interacción social. Y Bandura pone el ejemplo de un niño de 14 años, de 14 meses, que en algún momento visualiza una pantalla de un televisor en aquella época y en ese televisor ve a un adulto realizar una serie de acciones. Y entonces Bandura piensa que hay algo que se llama modelado. El modelado implica de que alguien no aprende porque lo experimentó directamente, sino porque toma como modelo a otro sujeto, a otra persona. Y en este caso, el niño que veía en un televisor, que hoy pues, es muy poco que se usa la televisión, hoy son las tablets, las laptops, pues ese niño que veía a otro ser humano que tomaba como modelo, de ahí es que estaba aprendiendo, no de una experiencia propia, sino del modelo. En la siguiente diapositiva observamos el experimento con el cual Bandura quiso demostrar su teoría. En este caso, a una serie de niños se les llevó a una habitación donde había un muñeco conocido como el muñeco bobo, y entonces venía un adulto y el adulto enfrente de los niños golpeaba y realizaba una serie de acciones para, digamos, agredir física e incluso verbalmente la figura del muñeco. Y luego incluso había adultos que le aplaudían y que le decían que estaba bien lo que había hecho, y con solo esa visualización también los niños lo imitaban. Minutos después de haberse retirado el adulto, los niños hacían exactamente lo que habían visto al modelo. Por lo tanto, Bandura concluye que dentro de una interacción social efectivamente se aprende de personas que visualizamos lo que hacen y las tomamos como modelo. En la siguiente diapositiva, para ir concluyendo nuestra participación, vemos cómo Bandura habla de los reforzadores
habla de los castigos que de alguna manera le enseñan a las personas cuál es el modelo aceptado o el modelo no aceptado de una determinada conducta. Y si hay reforzamientos positivos, es más probable que una persona, especialmente los niños, reproduzcan la conducta que han observado al modelo. Y por lo tanto, una de las cosas que más observó Bandura es cuando se ve una recompensa social, un reconocimiento de una conducta determinada, así es como un niño toma de imitar esa conducta. Ahora, para ir concluyendo en estos segundos finales de la videoconferencia, quiero mencionarles que hay diferentes enfoques, el de Skinner, el de Pavlov, el de Bandura y otros en el aprendizaje humano, pero todos coinciden en que el ser humano requiere adquirir una serie de conceptos y de prácticas para la vida, porque a diferencia de los animales que tienen una fuerte componente innato, los seres humanos requieren un proceso de aprendizaje que se da siempre en sociedad. Nos quedamos hasta acá con la videoconferencia, agradeciendo a la doctora Gumero y a los demás participantes.